estás en un proceso de herencia y necesitas contratar un abogado y no sabes hacia dónde tirar. ¿Qué perfil de abogado? ¿Qué conocimiento tiene que tener? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues en este vídeo te voy a hablar un poco de eso. Mira, llevo 8 años valorando herencias y, como te puedes imaginar, he tratado con muchos abogados que han llevado esos procesos de herencia. Quédate, que te doy mis consejos para saber qué abogado tienes que contratar, el que yo contrataría en caso de que estuviese en tu situación. Quédate, que arranco. Mira, entiendo perfectamente que un proceso de herencia es un proceso duro y complicado. Primero, porque estamos mezclando sentimientos con dinero. Claro, evidentemente ha fallecido una persona muy cercana a ti, un familiar, sea tu padre, sea tu madre o sea un tío tuyo, entonces ese proceso ya de primeras necesita un duelo. Pero ese duelo, lo que es el derecho sucesorio y a nivel procesal, no tienes tiempo para parar a pensar y poder gestionar ese duelo, porque la ley nos dice que tenemos medio año para aceptar la herencia, o como mucho 1 año, porque pedimos una prórroga, pero durante ese tiempo necesitas el asesoramiento de un abogado. Entonces te voy a decir qué aspectos tiene que tener en cuenta ese abogado, o qué condicionantes o de qué manera tiene que ser ese abogado para que tú puedas tener confianza en esa persona. Y te lo digo yo, repito, que he gestionado, he valorado muchas herencias y que contacto y trato diariamente con abogados que llevan procesos sucesorios. Lo primero que tienes que tener presente es que un abogado que te ayude a gestionar esa herencia tiene que ser un especialista en herencias, en derecho sucesorio. Tiene que ser una persona con amplios conocimientos. No te vale un generalista, no te vale una persona que te lleva un divorcio, que te lleva una herencia, que te lleva un desahucio, que te lleva una cláusula suelo. No, busca un verdadero especialista, porque al final esa especialización va a hacer que a ti te ahorre tiempo y dinero. Una persona que está preparada, que lleva casos muy parecidos o similares al tuyo de manera regular, ya solo por ese sentido, en ese sentido, ya tiene esa especialización, ya tiene ese check de más que los demás no tienen. Entonces, busca eso, una persona especialista que sepa cómo se gestiona este proceso, cómo se desarrolla, cuál es la negociación que se lleva con las otras partes a nivel procesal, que tenga el conocimiento suficiente para poder tomar decisiones rápidas en cuanto a la gestión de esa sucesión. Una vez que has contratado o has buscado una persona o sabes a ciencia cierta que vas a buscar un especialista en el tema o en el proceso sucesorio, necesitarás tener más aspectos a tener en cuenta a la hora de poder valorar por qué abogado te decides, si por uno o por otro, qué características tiene que tener, cómo tiene que ser ese abogado. Vale, para mí la primera característica que tiene que tener ese abogado tiene que ser una persona con cierta empatía, es decir, que sepa que está en un lado de la mesa, pero que sepa transmitir a ti, en este caso, ¿vale? Sepa transmitir cómo se va a desarrollar el proceso, qué problemas os vais a encontrar, porque seguro que os vais a encontrar una serie de problemas, qué soluciones en relación a esos problemas, y a nivel procesal que sepa responderte rápido y conciso todas las dudas que puedas tener. ¿Por qué? Porque vas a tener y muchas, y no vas a entender cómo te recomienda hacer una cosa o hacerla de otra manera, porque esa persona, como ya partimos de la base que es un especialista, ya va 2 pasos por delante tuya, ya sabe lo que puede acarrear tomar una decisión o tomar otra decisión, lo que puede llevar a cabo con los otros herederos, ¿vale? Con los otros abogados. Entonces, que sepa transmitirte esas decisiones, que sepa que tú cuando salgas de su despacho, llegues a entender el 100% del proceso, y que sea una persona que haya sabido transmitirte ese conocimiento, y sobre todo que sepa que tú sales de su despacho sabiendo que tienes ese conocimiento. ¿Por qué? Porque después que no recaiga la responsabilidad del proceso en relación solo a tu abogado, sin que tú sepas exactamente las decisiones que se han tomado y el porqué de esas decisiones. Esa empatía es necesaria en un abogado, o en cualquier abogado, en cualquier ámbito, en cualquier especialidad, pero considero que en herencias es mucho más importante. Por otro lado, otro aspecto que tiene que tener o tienes que tener muy presente a la hora de contratar un abogado es saber cuáles son sus habilidades comunicativas y cuáles son sus habilidades de negociación, porque en un proceso sucesorio puede ser, y ocurre muchas veces, que se dilata en el tiempo, e intentar o tener un abogado que sepa a nivel negociación gestionar ese tipo de problemas que puede haber con las otras partes, con los otros herederos, o disponer de esas capacidades comunicativas, puede hacer que sea un aspecto diferencial de tu abogado con el resto. Puede parecer hasta obvio
el hecho de que digamos, bueno, es que un abogado sí o sí tiene esas capacidades comunicativas. Permíteme sembrar la duda, porque hay muchos abogados en toda España que no tienen ni idea de comunicar, ni idea de derecho sucesorio, ni idea de procesal, y se meten a gestionar herencias y asesorar a clientes y no tienen ni idea. Entonces, te lo digo sinceramente, me he encontrado abogados que son excelentes profesionales, excelentes personas, que da gusto con ellos trabajar y colaborar, pero me he encontrado verdaderos cartones, y te lo digo así de claro, verdaderos cartones que no tienen ni idea, lo que buscan es cobrar la minuta al cliente, gestionar y salir rápido del proceso. Y en un proceso de herencia, como te he dicho anteriormente, estamos hablando de un proceso emocional donde se juntan las emociones con situaciones económicas. Entonces, tienes que buscar eso, esa persona, ese perfil de abogado que sepa comunicar, que sepa transmitir y que sepa negociar. Ya por último, mi último consejo, y para mí es el más importante: tienes que buscar un abogado que sí o sí tenga conocimiento en derecho fiscal, es decir, que sepa a nivel fiscal cómo repercute la aceptación de esa herencia y cuál va a ser el mejor camino que pueda tomar en favor tuyo. ¿Por qué? Porque aquí estamos mezclando, sabemos que tenemos que pagar una serie de impuestos en cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones. Sabemos que en cada comunidad autónoma se regula de manera diferente. Hay comunidades autónomas que tienen bonificado el 100% del tributo de ese impuesto, y hay otras comunidades que no. Estamos hablando también de los derechos florales. Son varios aspectos a tener en cuenta, y sobre todo a nivel fiscal, el que tú busques un abogado que tenga conocimiento, que sepa cómo te va a tributar a ti esa herencia, hacerlo de una manera u otra, seguro que va a repercutirte económicamente de una manera u otra. Y un poco lo que te he dicho al principio del vídeo, el buscarte un especialista sucesorio te va a dar a ti la posibilidad de poder tomar decisiones, buenas decisiones, y quizás esa persona que te ha cobrado de más en relación a otro compañero te ahorra un dinero, por otro lado, a nivel fiscal y a nivel tributario. Que sepas eso, que un buen abogado con amplio conocimiento y que lleve con cierta regularidad asuntos de herencia, te va a ahorrar dinero en cuanto al pago de tributos. Estoy completamente seguro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Llevo más de 8 años valorando herencias. Te puedo asegurar que me siento mucho más cómodo, mucho más seguro, y considero que la fiabilidad que tiene el heredero cuando contrata a un abogado especialista del tema es mucho mayor que otro que no lo hace. Yo estoy mucho más seguro, conforme, llámale como quieras, cuando yo tengo que tratar con un abogado es especialista. Se ve, esto se huele, tú lo hueles cuando un abogado es especialista, lleva temas de herencias y está acostumbrado a ese tipo de temas. Yo personalmente agradezco mucho contratar y colaborar con abogados de este tipo, porque al final la mayoría te facilitan el camino a mí como tasador, imagínate a ti como heredero. Nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, si necesitas que te recomiende a algún abogado para llevar el tema de la herencia, colaboro con abogados en toda España, entonces conozco abogados que te pueden llevar el tema en cualquier lugar del país, ¿vale? Cualquier cosa que necesites, cualquier comentario, déjamelo aquí abajo, o si no, a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Un saludo y hasta pronto.